Muy buenas tardes, por aquí su servidor Alejandro Murillo con otra transmisión de Radio Trading. Por aquí vamos a prepararnos para esta semana, noviembre 7. Tenemos para el día de mañana empresas que van a presentar como Palantir, Biotech, tenemos Alpha, tenemos la empresa de Leaf, también tenemos Activision Blizzard, entre otras, a Vixor también, empresa de hotelera. Tenemos a Disney para el día martes, Oxy, AMC, Uxstar, entre otras empresas como podemos ver ahí, bastante interesantes, unas fuertes, otras. Así que bueno, muy atento a ello. Igualmente para el día miércoles tenemos a Rivian, tenemos Unity, Beyond Meat, Wendy's. Para el día jueves tenemos NIO, también de autos eléctricos, antes de la apertura, Ralph Lauren. E igualmente para el viernes, así que nada, muy atento para esta semana, muy pocas empresas interesantes, sin embargo, muy importantes los resultados que puedan tener estas pequeñas empresas, ya que también pueden hablar bastante. Por aquí tenemos un dato muy importante: los pagos de interés de la deuda estadounidense de 31 billones de dólares están a punto de superar lo que gastan en el Departamento de Defensa, lo cual es un punto muy importante. Y miren cómo también se ve esta gráfica muy alta. Estamos entrando en una espiral de la muerte por deuda. Los intereses de la deuda se duplicarán si dejan tipos por encima del 4% durante unos 3 años. Es decir, si la tasa de interés está por encima del 4% durante 3 años, toda la deuda que vence se renueva a tasas más altas. O lo que se puede ver, que pueden ver tasas más altas, depende si no pueden controlar la inflación o totalmente no puedan rescatar a la economía. Así que un dato interesante, digamos, si puede hacer así. Sabemos que ya para el siguiente año van a ir controlando las tasas, no la van a aumentar, incluso quizás hayan meses que no la suben, pero se va a mantener la tasa de interés. Y esto es hasta dónde y hasta cuándo. Por ahí también tenemos el poder adquisitivo del dólar estadounidense. Se ha caído drásticamente durante los últimos siglos debido al aumento de la inflación y de la oferta monetaria, es decir, de la impresión que hacen en la economía, en los mercados. Incluso ahí podemos ver como una referencia de precios, lo que podría ser actualmente por encima de $1 cuesta ahorita un café de McDonald's, 1.2. Antes eran unos limones en 2008 y ahora es nada. Así que muy atento a este dato importantísimo. Wells Fargo también menciona que el programa de recompra del tesoro también podrá venir desde enero, 1 de enero de 2023. Así que podría quizás los mercados entrar en un mercado lateral o incluso quizás haber algunos que otros rebotes. Pero muy atento a eso también. Y obviamente esta semana la Fed subió las tasas a 0.25, llegando a literalmente ese porcentaje alto que acabamos de ver. Creo que ya estamos entonces en ese casi 4%. Y seguramente van a seguir siendo muy arriesgados. De hecho, en los comentarios de la Fed va a seguir siendo muy fuerte con este tema, lo cual no le gustó mucho al mercado y terminaron cayendo. Cuando también se mencionaba que JP Morgan había comentado que si eran intereses de 50, 75 más unos comentarios positivos, podríamos ver los mercados incluso hacer un pequeño rebote, lo cual fue totalmente lo contrario. Aumentó 75 más comentarios totalmente estrictos y fuertes y mercados terminaron cayendo. Y bueno, para complementar el tema de earning, recuerden visitar Market Cap Melon para ver los datos o movimientos expectativos que podrían hacer dicha empresa y que a partir de ello hacer una inversión ya sea en tema gap o luego de la noticia. Activision Blizzard podría hacer un movimiento expectativo de 4%, ya sea en el post-market, pre-market y hoy al siguiente día de noticia. Y atento a eso. Para noticias de esta semana tenemos para el día martes subasta de deuda, previsión energética para el día martes. Para el lunes tenemos declaraciones de máster de miembro de la FOM a eso de lado de la tarde. Para el miércoles también tenemos inventario del petróleo, del crudo y declaraciones William también de la FOM a eso de lado de la tarde. Y para el jueves, muy importante, tenemos datos de inflación. Tenemos datos de inflación para el anual y datos de inflación mensual. Anualmente tenemos previsto que pueda subir a 8.2 o a 8, así que muy atento a eso. Vamos a ver también el día viernes y obviamente también tenemos precisiones de desempleo, así que muy atento a eso. Tenemos también los mercados del día viernes, cerraron ligeramente positivo luego de caer del día miércoles y jueves. Estuvo rebotando ya al final del día. Así que bueno, el mercado rescatándose literalmente ya el último día. Tenemos ahí el mapa de calor, unas empresas positivas, otras negativas, Apple sin mucha variedad. Vamos a ver qué
algunos gráficos que nos presenta Finviz. Tenemos Tesla cerrando con una vela roja bastante importante el día viernes. Se mantiene en zona de resistencia. Veamos si puede dar un rebote esta semana. Tiblio también teniendo una caída bastante importante. Coin también cayendo, mientras Bitcoin se mantiene ligeramente positivo. Sin embargo, también el día viernes tuvo un pequeño rebote en el último cierre o en la zona de cierre del día jueves. Tenemos PayPal también por debajo de los $80, haciendo un movimiento entre comillas de rebote, dejando una vela o una mecha bastante importante. Apple también estuvo bastante negativo el día viernes y trató de dar ese rebote y un respeto a ese soporte importante en la zona de 135 para llegar a la zona de 138 al final del día. Así que mantiene bastante o ligeramente negativo, sin embargo se mantiene en una zona de compra. Digamos, se puede respetar o volver a tocar el piso. Tenemos Amazon también, muy parecido al tema de Amazon, tocando soportes casi del día anterior y volviendo a recuperar algo de precio. Ha tenido una caída bastante importante luego de su entrega de earnings. Veamos si puede tener una ligera recuperación. Por ahí también sabemos que Amazon, Google y Facebook juntos ya no tienen, no superarían la capitalización de Apple en estos momentos. Tenemos a Google en bastante abajo, ligero rebote. Veamos si pueden hacer una recuperación, un pequeño pullback de mercado, tanto en Amazon como en Google. Vamos rápidamente entonces a los gráficos, vamos a ver qué información tenemos por acá. Tenemos el VIX también bastante abajo, cuando los mercados también abajo, o sea, como si no hubiera miedo en los mercados, mientras están las caídas fuertes, mientras fueron los comentarios de Jeremy Powell, ninguna vela positiva. Veamos que podría venir para esta semana. Ya llevamos varias velas rojas. Hemos visto también que no siempre son muy comunes esas velas positivas o caídas en los mercados. Así que muy interesante porque ya también los mercados se mantienen en zona de compra. Pero aquí también podría venir un movimiento reversivo en la zona de VIX. Sin embargo, podría seguir cayendo hasta esta zona de 22 antes de presentar algún rebote y pueda llegar a la zona de 27. Así que bueno, nada, muy atento a eso. Vamos a ver entonces los mercados por aquí. Vamos a tener gráficos semanales. Vamos a quitar todo lo que tenemos marcado. Y para la semana el Dow Jones se mantiene en una zona de resistencia. Es decir, que podría respetarla y volver a caer a la zona de piso. De no ser así, bueno, podría buscar movimientos más alcistas. Sin embargo, muy importante zona de resistencia. En el SPY también tocando media móvil de 20 periodo. El Dow Jones está en la 50. Es decir, que en el SPY podríamos ver quizás alguna recuperación hacia arriba. Sin embargo, como termina la semana, podríamos ver más movimiento que hacia la baja. Así que es muy importante eso. Podríamos seguir viendo movimiento a la baja hasta la zona de 360, 359 inclusive. Estamos en una zona muy importante entre la 20 y la 200. Así que muy atento a la volatilidad que podría haber en los mercados. Si vemos el QQQ, se mantiene por debajo de la 200 periodo, con una vela muy importante, es decir, que podría tener continuación y caídas fuertes a partir de aquí en los mercados tecnológicos. No lo sabemos aún, pero podría ser así por la señal técnica que vemos en estas zonas acá. Así que muy atento a eso. Aún tenemos resistencia en 259, 254, incluso resistencia de la semana 260, así que muy atentos. Si el mercado intenta rebotar o tocar esta zona nuevamente, podría quedarse lateral también un buen tiempo hasta romper la 8 y luego que busque la 20 y luego buscar la 50. O esta semana también tratar de recuperarse. Vamos a tener resistencia en esta zona de arriba y luego intentar subir. Bueno, sí que es muy complicado el mercado. Vamos a repasar rápidamente nuevamente en diario. Tenemos el Dow Jones en la 200 y lo ha respetado estas últimas veces donde la ha tocado y cae, toca y cae, toca. Y bueno, no sabemos. Sin embargo, tenemos un Ichimoku por debajo o un poco cerca, lo cual puede presentar alguna zona de rebote en los mercados y tratar de subir. No lo sabemos, pero puede ser una buena presentación. Aquí el viernes, como lo tenemos, cayó, tocó los 8 periodos, intentó subir y está en esa zona atrapado. Así que muy atento. Los mercados podrían quedar con movimientos muy laterales. En el caso del SPY, también respetando la zona de 50 periodos. Está en zona de nube de Ichimoku. Nuevamente aquí debería bajar. De no ser así, va a entrar en la nube y tratar de subir a la zona de 393 o incluso 389. Vendría siendo el último alto de esta semana. Para el QQQ,
podríamos ver entonces, bueno, está en la zona de resistencia, podría subir incluso a 270 antes de encontrar nuevos vendedores, o incluso hasta la zona del techo antes de encontrar nuevos vendedores, o incluso bajar a su último bajo en 255 aproximadamente. Podrían ser zonas claras e interesantes. Por lo que nos está presentando el mercado por el momento es que bueno, estamos en zonas bastante volátiles y difíciles, y es esperar también operar tranquilamente para esta semana, no muy afanados, ya que estamos en zonas volátiles y de resistencia y soporte muy pequeñas. Podría el mercado seguir cayendo en casas tecnológicas. En el Dow Jones podríamos ver quizás rebotes y repuntes. Tenemos aquí un gráfico de una hora dentro del nube Ichimoku, podría estar atrapado y hay que esperar que el precio salga de nube Ichimoku tanto para arriba o para abajo y tomar alguna decisión de entrada. Sin embargo, tenemos la tendencia positiva y podría continuar sin ningún problema, que esto sea una zona de resistencia en 319, 320 y pueda continuar con alguna subida. Vamos a ver el SPY rápidamente en media móvil de 200 periodos, lo cual está en una zona interesante para quizás ver alguna subida, así que estaría perfecto, incluso puede ser una oportunidad de inversión, donde el riesgo sería hasta la zona 371 y podríamos ver alguna recuperación hasta la zona de 388, ¿por qué no? Así que podría ser una zona interesante para invertir. Ya si la rompe sería un stop y bueno, podríamos ver el mercado caer entonces hasta la zona de 357, 375, así que muy interesantes zonas. Tenemos velas también bastante grandes en los mercados. En el caso del QQQ, como podemos ver, está mucho más lastimada. Tiene las media móvil de 20 periodos por arriba, la 8 también por aquí por abajo. Media móvil es bastante declinada, el mercado bastante afectado, pero igualito podríamos ver alguna recuperación máxima hasta 267 y luego volver a caer. O tratar entonces rápidamente llegar a la zona de 254, 255 y aquí ver cómo aguanta el mercado. Así que muy atento a ello. Vemos que el QQQ podemos tener una señal negativa, en el SPY podemos tener quizá una señal positiva, entonces nada, esperar momentos para saber cómo se va a dirigir el mercado. Igualmente atento a la noticia del día jueves con el tema del IPC, del dato de inflación. Vamos rápidamente a criptomonedas, tenemos aquí diaria, tenemos semanal también, donde el mercado semanalmente se ha mostrado ligeramente positivo. Tenemos oportunidad de tocar nuevamente los 21.800, que incluso lo tocó, e incluso llegar a la zona de 22.000. Ahí podemos ver cómo literalmente también está rompiendo este banderín o triángulo descendente que estaba formando. Podría caer la zona de 20.000, incluso tocar nuevamente esta zona de abajo o medias móviles para luego hacer repunte y confirmar una buena subida hasta la zona de 21.900 e incluso buscar los 22.000 o incluso hasta la 200 periodo, incluso hasta esta zona de alto en 24.000, que incluso vamos a marcarla para que no haya ningún problema. Vamos a marcarla en esta zona de aquí en 25.000. Vamos rápidamente al tema financiero. Tenemos una zona entonces de resistencia donde el mercado podría continuar a la baja. Vamos a ver. Estamos en una zona de resistencia donde literalmente esta semana siguió congestionado allí, no la superó, no terminó tampoco por debajo, se mantiene en la misma. Tenemos la media móvil de 200 periodos donde también ha respetado bastante bien. Así que bueno, mucho cuidado lo que podría pasar toda esta semana. Ya también habría que esperar los datos de inflación para ver si el mercado responde positivamente. Y en el caso de la financiera, claro que sí, esperar un movimiento interesante. El precio del petróleo se mantiene en 76, así que va probablemente también seguir subiendo. Posiblemente baje en la demanda de creación de la misma, así que podríamos ver un nuevo repunte. Incluso aquí se ve un hermosísimo gráfico, una vela martillo muy interesante con la media móvil de 200 por debajo y rompiendo esta ruptura de canal ascendente, así que muy atento. Nada más, también presenta Oxy ganancia, así que muy interesante. Dólar bajando nuevamente a la zona de 110, pero podríamos ver un nuevo repunte hacia arriba, así que muy atento. Precio del Brain 98, ExxonMobil la tenemos en alto histórico también, así que volando. Vamos a ver sector transporte, también se mantiene en movimientos buenos arriba. Sin embargo, vamos a ver cómo se comporta esto cuando la demanda también del petróleo, el precio del petróleo empiece a subir. Plata también subiendo, café también se mantiene arriba y oro ha hecho una subida muy hermosa
desde la zona de 1620, 1623, respetando bastante bien y haciendo una vela de eliminación y tratando de eliminar todo este movimiento de banderín o triángulo descendente. Así que muy interesante, quizás podamos ver alguna corrección a la zona de 1660 y ya luego ver alguna recuperación y esperar que rompa también las nubes de Ichimoku. Muy interesante. Bitcoin también subiendo, así que muy atento. Empresa china, vamos a ver cómo cerraron el día viernes, cerrando totalmente positivo, con algún rebote muy interesante, luego del anuncio también de la FED. Así que bueno, podríamos encontrar una ligera continuación en el mercado chino, veamos cómo se comportan ellos, así que muy atento a ello. Y si la inflación la tenemos entonces a 8.20, se prevé que haya bajado 0.2%, veamos cómo termina, si se mantuvo, si bajó o si la superó. Así que pocas palabras, sabemos que se la superó, esto no va bien. Si se mantuvo, no va bien. Si bajó un 0.1, tampoco no va bien esto. Y si bajó a 8, estamos ligeramente bien. Pero bueno, vamos a ver qué nos prevé el mercado esta semana. Espero les haya gustado y nos vemos la siguiente semana con un poco más de Radio Trading. Muchas gracias. Por aquí su servidor, José Morillo, y hasta luego.